Saludos amigos. El domingo pasado, en nuestro servicio dominical de adoración al Señor en la Alianza Cristiana Sede San Isidro, vimos la historia de Daniel. Daniel en el foso de los leones. ¿Quién es el Dios de Daniel? ¿Y cuál es la historia de Daniel frente a su Dios y frente al rey al cual tenía que servir en esta tierra? Vamos a ver esta historia que se encuentra en el libro de Daniel, precisamente en el capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Esta es una de las historias más amadas, es una de las historias más extraordinarias en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y cuya historia perdura hasta hoy como ejemplo de firmeza de fe, como ejemplo de un hombre que no estaba dispuesto a claudicar ante sus principios de vida y de fe, y que se mantuvo firme a pesar de la amenaza de la muerte. Daniel fue un joven que fue llevado cautivo desde Israel hasta Babilonia, cuando su reino sucumbió ante la fuerza del rey babilónico Nabucodonosor. Dice la Biblia que Daniel, a pesar de haber sido presionado a aceptar la religión y la cultura nuevas que se le estaba imponiendo, él se mantuvo firme con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego. La historia está allí y tú puedes leerla en el libro precisamente de Daniel. Pero lo que vamos a tratar hoy es Daniel en el foso de los leones. Han pasado los años, han pasado las décadas. Este es un nuevo rey a quien Daniel tiene que servir por estos vaivenes de la historia. Y está ahora frente al rey Darío. Había gente que tenía, mucho contra Daniel, porque no podían quebrarlo, porque él era un hombre firme en sus principios. Y entonces le tienden una trampa y obligan al rey a firmar un decreto por el cual el que no adorara solamente al rey Darío, pues debía ser echado al foso de los leones y castigado severamente con su propia vida. Daniel dice la palabra de Dios y dice precisamente en el capítulo 6, versículo 16, que el rey mandó y trajeron a Daniel bajo la acusación de ser un hombre que no había obedecido un decreto firmado por el rey, y lo echaron en el foso de los leones, como era el castigo que el rey mismo había provisto. Dice el versículo 16, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Era un rey que reconocía que Daniel servía a un Dios todopoderoso. Y dice el versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué momento tan dramático, qué momento que nos relata la Biblia. El amigo del rey está dentro del foso de los leones, al cual fue echado por el mismo decreto del rey. Pero el rey se levanta temprano para ver si su amigo aún continuaba vivo, aún estaba con vida. ¿Qué habría en el corazón del rey que había esta esperanza? ¿Creía este rey que el Dios de Daniel lo iba a librar de esta maldad y que podía librarlo de leones hambrientos? Llegamos al versículo 21, a la respuesta de Daniel. El rey le grita: ¿estás vivo, Daniel? ¿Estás allí? Versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Dios libró a Daniel de esta trampa y más bien fueron echados en el foso de los leones, como lo relatan los versículos siguientes, los que le habían intentado liquidar, los que habían intentado desaparecer a Daniel. La historia termina con un rey impío que reconoce la grandeza del Dios de Daniel, del Dios verdadero. La pregunta al final de esta porción bíblica y de estas reflexiones: ¿y de qué tamaño es tu Dios? ¿Quién es tu Dios en el cual crees y al cual debes servir? ¿Es un Dios de religión, un Dios de filosofía o un Dios vivo? Tal vez pueda ser solo un Dios histórico, pero Dios no está muerto. Dios vive y vive para siempre. Permíteme anunciarte a un Dios vivo que se manifestó a través de Jesucristo, nuestro Salvador, quien vino a esta tierra para cumplir el propósito que Dios le había dado, de entregarse por ti y por mí en la cruz, de entregar su vida para nuestra salvación. Y Él fue a la cruz voluntariamente porque nadie quitó la vida a Jesús. Él la entregó por nosotros para pagar el precio de nuestra culpa. Y luego de entregar su vida en la cruz, así como Dios libró a Daniel, Dios libró a Jesús y lo levantó de la muerte, y ahora Él vive y reina para siempre. Queremos hablarte más del Dios de Daniel. Queremos hablarte más de Jesucristo, nuestro Salvador. Te invitamos a acompañarnos en nuestros servicios dominicales de adoración a las 10:30 de la mañana todos los domingos. Puedes escribirnos un correo electrónico y también puedes escribirnos a esta transmisión y nosotros te enviaremos el enlace para que puedas acompañarnos y conocer más de la palabra de Dios. Los martes también tenemos Academia Bíblica y los jueves tenemos nuestro servicio de oración. Puedes acercarte a orar con nosotros. En medio de este tiempo tan difícil, debemos orar y clamar a Dios. Estás cordialmente invitado para participar con nosotros en la Alianza Cristiana Sede San Isidro. Aquí estamos para servirte y para conocer más acerca del Dios vivo, del Dios verdadero, el Dios de Daniel, de Jesucristo, nuestro Salvador. Te invitamos a acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y que Dios te bendiga ricamente.